¿Qué es en definitiva lo importante para un político? Su criterio último y la motivación para su trabajo como político no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material. La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. Con estas palabras, Benedicto XVI hablaba hace algunos años al Parlamento alemán y allí quería poner las bases en ese discurso en el cual la razón cristiana dialogaba con las instituciones que rigen el curso de los pueblos, sobre todo en Occidente. En ese diálogo, a través del pensamiento, quería el Papa Benedicto hacernos pensar de qué se trata la política, cuál es el rol. Por eso hoy queremos pensar en estos contextos que estamos viviendo de electoral, de elecciones y de decisión, bueno, pensar sobre la política. Por eso hoy estamos acompañados por Martín Palma, que es un empresario y además un hombre dedicado a la política, referente del sector de la Sota aquí en Buenos Aires. Y con él vamos a hablar. También nos acompaña Paco Adrogué, que me va a acompañar a preguntar y a poder hablar. Bueno, ¿cómo estás, Martín? Bien, muchas gracias, Fabián y Paco por esta invitación y bueno, por compartir esta tarde tan linda para algunos y para otros tal vez no. Así es. ¿Qué te parece esto que escuchábamos recién? Benedicto XVI dice que la política tiene que estar como orientada hacia un criterio de justicia, es decir, hacia un pensamiento sobre el bien. ¿Qué pensás de la política en esos términos, donde a veces lo pragmático está por encima de lo moral? Mira, creo que la política, Fabián, en esto es algo que a uno le nace desde adentro, es un dolor que uno siente, esta justicia que vos decías, esta justicia social. A mí, por lo menos, y creo que a muchos nos pasa que cuando somos chicos vemos algo o hay algunas situaciones que nos hacen un clic, ¿no? Y, qué sé yo, tal vez no recuerdo algún día cuando pasaste por una villa, por algún barrio y viste los chicos revolviendo la basura, cuando fuiste al centro de San Isidro y viste un chico pidiendo en un día de lluvia, sin zapatillas, y creo que hay un momento donde uno tiene la necesidad de hacer algo porque se siente mal con uno mismo, porque vivimos en sociedad y porque nosotros no podemos ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Salir de nuestra casa, sí o sí pasás por un asentamiento, pasás por algún lugar donde hay algún desempleado, pasás por algún lugar donde hay alguna problemática. Uno vive en sociedad y creo que por eso le terminan doliendo las cosas que pasan a su alrededor y no se puede ser plenamente feliz. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en que querías dedicarte a la política? Yo vengo de una familia política, mis padres hacían política, mi madre hace todavía actualmente, es una familia peronista, así que desde siempre, de chico, iba a las reuniones, a los actos y esas cosas. Pero empecé con mis primeras experiencias en el Comercial de San Isidro, un colegio acá cercano, donde empecé a participar en el centro de estudiantes y terminé siendo presidente de ese centro de estudiantes. Después, bueno, tuvimos un grupo que era un grupo que apadrinábamos escuelas de Formosa, entonces íbamos a Formosa y todas esas experiencias eran las que te marcaba como que es donde uno empieza a hacer su rol de ciudadanía, ejercer esta democracia, digamos, en el centro de estudiantes, en el colegio, cuando tenés 14, 15 años, y empieza como un juego, pero termina después determinando los rumbos de un municipio, de una provincia, de un país. ¿Y cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? Sí, me acuerdo que, caso típico de centro de estudiantes, la radio del colegio, el diario, el vamos a pedir que en los recreos hagan tal cosa y demás. Pero está bueno porque te va dando una dinámica de la participación, del ir a buscar a otros compañeros, de hacer reuniones, de empezar a buscar cuáles son los objetivos que nos unen para dar lo que ahí era una lucha o una pelea contra los directores y esas cosas. Da una dinámica que me parece muy valiosa. Además, nosotros hace como 10 años teníamos un grupo que se llamaba Presente Más.
que trataba de motivar la formación de centros de alumnos en los colegios, digamos, centros de estudiantes, para que los chicos tengan esta dinámica que me parece muy valiosa a esa edad. Hay cosas que a veces uno hace de adolescente y que, bueno, después deja de hacer cuando crece, ¿no? Y hay otras que permanecen. ¿Por qué pensás que quedó en tu vida este interés por la política? Bueno, ahí también está, digamos, la realidad con la que uno se choca, ¿no? Yo siempre digo que cuando hacíamos estas reuniones con los centros de estudiantes que fomentábamos la participación, había un montón de chicos que tenían ganas de participar, de hacer algo, estaban recontra motivados. Cuando terminan el secundario, la realidad los golpea durísimo. Salí a buscar trabajo y no te encontrás trabajo, los problemas familiares y un montón de cosas, digamos, se termina ese sueño que es el secundario y empieza la vida misma, la realidad. Y a veces te golpea tan duro que te metes en un egoísmo o en una cosa de empezar a armar tu vida sin poder ver a los costados o sin encontrarte con los compañeros con los que podés ir armando algunas cosas. Creo que ahí está la cuestión. ¿Y a vos qué te aporta el permanecer en este mismo camino desde hace tantos años? Sí, yo digo, la política también es un acto egoísta, porque yo lo hago porque a mí me hace sentir bien. Yo si no haría política, si no trataría de que el mundo sea cada día un poco mejor, no sería yo, no me haría feliz a mí mismo. O sea, yo no puedo pasar por adelante de un chico que está pidiendo plata para comer y mirar para otro lado como hacemos muchas veces. O como hacemos muchas veces, darle tal vez 2 o 5 pesos o 10 pesos y con eso mucha gente cura, tal vez se queda tranquila. Y tal vez ese chico, más que esos 5 pesos, necesite que uno esté 5 minutos con él charlando, que le pregunte cómo te llamas. Hay mucha gente que no lo hace eso y capaz para ese chico es más importante que vos charles 5 minutos con él que le dejes 10 pesos. ¿Cómo te imaginás el mundo que vos querés para tus hijos, para el futuro? ¿Cómo te imaginas ese mundo y que querés construir de alguna manera? Y primero y principal es un mundo más justo, con más equidad, donde se trate de combatir el hambre. Creo que hay problemas fundamentales a los que no los ponemos como centro de la batalla y que son los centrales, ¿no? Como el hambre, el narcotráfico, la pobreza. El problema de energía y alimentos que va a afrontar el mundo en los próximos 50 años ya, o sea, para mis hijos, para mis nietos. Y esos problemas creo que son los que nosotros tendríamos que centrarnos. Bueno, creo que el Papa Francisco es el que nos impulsa a repensar la política y a empezar a decir cuáles son las cosas que hay que discutir en serio, ¿no? Porque si no, a veces nos quedamos con la discusión chiquita, con la de la municipalidad, la provincia o con la de las peleas de los cargos y dedicamos mucho más tiempo y esfuerzo a eso que a las cosas que realmente tendrían que ser importantes. Te pregunto, ¿es fácil creer en que la política es la herramienta para cambiar las cosas? Porque muchas veces hay gente que está ya descreída de que ese sea el camino, digamos. No, Paco, en esto muchas veces te cruzás con gente que dice es mejor tener plata o billetera antes que hacer política, porque con plata podés comprar un cargo, un lugar en la lista, podés comprar un montón de cosas. Y así vemos como la política argentina muchas veces se llenó de empresarios y menos de políticos con valores, ¿no? Que eso que es lo que fuimos perdiendo, me parece. En el mismo discurso que les comentaba al principio, hay una frase de Benedicto XVI que es muy fuerte. Benedicto dice, quita el derecho y entonces ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos? Dice citando a San Agustín, es una frase de San Agustín, ¿no? Es decir, sin justicia, sin ordenamiento moral, no hay posibilidad de realizar una verdadera construcción de la sociedad, ¿no? Eso es importante. Y por eso, a la vez que trabajar en política implica el compromiso con las realidades concretas, también implica trabajar el propio corazón, sí, trabajar la propia vida, esto que recién te preguntaba Paco, bueno, por ejemplo, la capacidad de creer, ¿no? Un sí. Político sin fe, sin creer en el mañana, sin creer en el hombre, sin creer... Bueno, pero pasa que la realidad misma a veces te lleva a meterte en este mundo, que es una rueda que te va metiendo. Y cuando parás la pelota capaz por un minuto y mirás para atrás y decís, a ver, a mí me pasa, y yo lo cuento también seguido,
que muchas veces voy a los encuentros de pastoral social que se organizan, porque son los lugares donde realmente uno debate de política. Esto de decir, bueno, hablemos sobre educación, sobre trabajo, sobre economía, sobre... Y vamos a escuchar música, la música que nos ayuda y que nos... Porque creo que la gran apuesta, las grandes transformaciones se hacen jugando en la cancha, o sea, participando. Uno no puede quedarse en la charla de café o en la casa puteando que las cosas están mal, que el gobierno hace las cosas que no me gusta o que el intendente no me agrada porque no arregla los pozos de mi casa. Creo que esa gente no, pero bien lo digo, creo que hace falta una madurez de la ciudadanía en donde pase, digamos, de la charla de café a la acción. Y esto creo que es la participación. La participación ciudadana es el gran desafío que nosotros tenemos por delante. Tenemos que involucrarnos más, tenemos que empezar a replantearnos qué sociedad queremos, qué país queremos y bueno, y empezar a unir fuerzas para ir atrás de eso, para exigirle al gobierno, ¿no? ¿Cómo es fácil o sentís que es posible conquistar gente que tenga deseos de participar? Más allá de las ideas en concreto, ¿no? Es decir, la participación en sí. Claro, ¿Cómo bueno, se motiva eso? Ese es un desafío terrible, Fabio, hoy, porque antes se motivaba fácilmente, digamos, desde los partidos políticos, desde una ideología muy clara que había. Yo, digamos, hace 20 años que estoy en política partidaria, siempre en el peronismo, con los valores del peronismo, y antes era mucho más fácil. Vos decías, a ver, hago una peña, nos vamos a juntar los peronistas y tenía 100 personas por lo menos. Hoy en día ya eso no convoca a nadie. Entonces es un nuevo desafío de cómo convocar a los militantes o a los participantes. Y creo que esto de la ciudadanía es algo que hoy en día se está planteando y que es abierto, digamos. Ya tampoco creo que existan los partidos tan delimitados radicales, peronistas, socialistas. Tenemos que sí poner en claro cuál es el rumbo de país que nosotros queremos y hacia ahí empezar a participar todos los que queremos ese país, los que queremos y soñamos con ese país. ¿Te parece que los grandes rótulos ideológicos que se formaron durante el siglo XX hoy están desfasados? Sí, lamentablemente por un lado y por suerte por el otro, porque también dejamos de pelearnos por diferencias que tal vez no teníamos, pero lo que sí creo que es una lástima es que hayamos perdido los valores que nos motivaban o las direcciones que los partidos tenían. Yo no creo que sea lo mismo no sé, Macri que Scioli o Stolbizer que de la Sota, o digo, hay ideologías diferentes. Hay candidatos que están a favor del aborto o a favor del matrimonio igualitario y hay otros candidatos que no. Y ahí sí se marcan las ideologías. Creo que a eso sí tenemos que volver, a que uno sepa quién es el candidato que está votando, para qué lado tira. A veces en la política, evidentemente, hay más acorde en los fines que deseamos. Todos queremos que la justicia, el bien de todos, el bien común, un poco con su más, con su menos, acordamos en los fines. Pero después están los caminos concretos, es decir, caminos más económicos, caminos más sociales, caminos... ¿Cuál sentís vos que son los desafíos más grandes que tiene no solo Argentina, sino la región, ¿no? En este momento para llegar a esos fines que todos queremos, que es que la gente esté bien, que haya un estado de amistad social, por decirlo de alguna manera, de paz? ¿Cuáles son los caminos o las opciones que te parece que quizás haya que pensar en la región? Mira, Fabi, yo lo que siempre trato de decir últimamente es que la gran crisis que tenemos en la región es una crisis de valores. Y empiezo, por Argentina mismo, ¿no? Los argentinos tenemos una gran crisis de valores. Y la crisis de valor afecta el aspecto económico, afecta el aspecto cultural, la educación, todo, la planificación de un país. O sea, nosotros tenemos ¿por qué digo esto? Porque nos movilizamos cuando nos toca en el bolsillo, pero no con la pobreza. No cuando vemos un chico pidiendo para comer, no cuando vemos las escuelas cerradas, no cuando vemos el desempleo que hay, o no cuando vemos la cantidad de droga que le arruina la vida a nuestros amigos. Yo tengo amigos que la verdad que la droga les arruinó la vida. O tengo hijos y tengo miedo de lo que vaya a pasar con ellos dentro de 10 años. Y no nos movilizamos por eso.
nos movilizamos sí por las cuestiones económicas. Y llamamos corruptos a los políticos que sabemos que hacen negociados y todo, pero algunos empresarios cuando pueden evitar alguna cosa con una coima o algo, lo hacen. O cuando te para a veces la policía, algún que otro amigo, sabemos que es más fácil... ¿Y cómo se hace, además de quejarse, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se enfrenta ese desafío? Ahí es donde yo creo que, lo que volvíamos anteriormente, que creo que el gran desafío que tenemos es empezar a votar o ver bien cuáles son los valores que tienen nuestros candidatos y empezar a llenar el gobierno con gente que tenga buenos valores, que nos digan cuáles son sus valores y no solamente cuáles son sus metas económicas. Porque un gobierno se hace de hombres, de políticos que tienen determinados valores y esos valores son los que después van a reflejar en las políticas de Estado. Y digo, entonces eso es una obra que cada 2 años, digamos, o cada 4 años. No, pero y el resto del tiempo, claro, y el resto del tiempo ¿cómo trabajás eso, ¿no? Se hace con voy volviendo a lo de la ciudadanía, una ciudadanía más responsable, más madura, que empiece a demandarle al Estado ciertos parámetros. Bueno, tenemos que tener una educación nosotros de calidad, no puede ser que la educación pública hoy en día sea lo que es, que la educación privada nos haya sacado años de ventaja en muy poco tiempo, en 20 años se destruyó la educación pública. Yo me acuerdo cuando iba al secundario, el comercial de San Isidro en el 95 era una escuela de lujo y hoy en día es de las peores. Entonces, ¿cómo pasó eso? Y bueno, hay que revertir ese sistema, ¿no? Donde la educación pública vuelva a ser de calidad, donde todos nuestros jóvenes de 16, 17, 18 años que salen del secundario tengan un trabajo, que no tengan el tiempo ese ocioso para decir, uy, ¿qué hago? ¿Qué? Y te llama el grupito de la esquina, che, vamos a fumar vamos a tomar una cerveza a las 5 de la tarde. Ese chico de 18 años tiene que estar trabajando. Contame hoy todas estas ideas y esto que tenés en el corazón, contame hoy cómo lo llevas a tu vida concreta, ¿cómo militas hoy en concreto? ¿Qué haces hoy en día? Yo trabajé para un proyecto que era de la Sota Presidente, no pudimos pasar las PASO con Sergio Massa, después acompañamos a Sergio Massa hasta el 25 de octubre y ahí nosotros teníamos plasmadas estas propuestas, el programa del primer empleo para todos estos chicos de 16 a 24 años, para que salen recién del secundario, programas de educación, programas de vivienda, también hay un montón de cosas que nosotros planteamos en una plataforma electoral. Yo voy a seguir trabajando porque creo que De la Sota es el mejor candidato a presidente para el 2019, seguiremos trabajando para el 2017, llevar estas propuestas, pero bueno, mientras tanto, como te decía antes, hay muchos compañeros, hay mucha militancia, hay creo que también algo que es muy positivo, que es un recambio político que se va a dar después de que perdió el peronismo, digamos, la provincia de Buenos Aires, de que muchos de los varones del conurbano se fueron. Hay una tanda de políticos que se van a ir y abre la puerta a una oxigenación, a una renovación política. Y ahí estamos muchos de nosotros, de dirigentes jóvenes, que tenemos estos valores y que creo que podemos ir haciendo estos aportes a nuestro país. Martín, muchas gracias por ayudarnos a pensar. Vamos a andar en estos días y en estos tiempos de política tratando de entrar más al fondo de la política en sí, más que en las cosas así tan puntuales que son necesarias, por supuesto, pero que también hay mucho. Por eso hoy queremos acá encontrarnos con Marcos Hilding Olsen, que es concejal aquí en San Isidro, fuiste candidato a intendente. Además es licenciado en Economía, hizo un máster sobre Economía Internacional en Suecia, da clases de Economía Internacional en ESEADE, en la Universidad de la ESEADE y en UE, ¿no? Economía. Bueno, concejal desde el 2009, o sea que ya tenés un camino recorrido y bueno, gracias por querer acompañarnos. Vale, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿Cómo es para un economista hacer política? A veces son dos ámbitos que parecen muy similares, pero a la vez tienen como hace falta, digamos, para la política una complementariedad más grande que la mera economía, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Es que depende con tu formación técnica, digo. Sí, es que depende cómo se ve la economía. Muchas veces se enseña la economía como una técnica, como una cuestión más matemática, de números, y si nosotros nos ponemos a ver, los primeros economistas eran filósofos, es más. La escuela que yo sigo empezó con la escuela de Salamanca, que muchos eran párrocos, eran los pensadores, filósofos de la época, que se hacían preguntas básicas sobre
qué es lo que genera riqueza, está bien poner tal precio, qué causa inflación, qué genera que la gente prospere. Y entonces, para mí, la parte que a mí más me gusta de la economía es la parte más filosófica, que es, si nos ponemos a pensar, a Adam Smith, antes de escribir lo que es la riqueza y pobreza de las naciones, escribió una teoría sobre el pensamiento moral. Y generalmente los primeros economistas eran más filósofos. Ahora después de un tiempo lo trataban de hacer más matemático, más una tecnicatura más parecida a la contabilidad que a la filosofía, y ahí sí lo podemos ver con una cosa mucho más dura. Pero yo lo veo que al revés, si está bien dado, es más, a donde yo estoy en economía de la UCA y se da una versión un poco más filosófica, pero creo que aprendí mucho más después cuando lo relacioné con lo político, así que no veo algo necesariamente... Sí, porque de hecho cuando uno estudia, no sé, el mundo de las ciencias, la economía parece como una ciencia social. Sí. Claro. Pero después, en lo concreto, cuando yo me siento en la tele y veo a un economista, siento que habla que generalmente se habla en un idioma como muy técnico. Entonces, la imagen del neófito en el tema es que es una cosa más técnica que social, como imagen. No, lo veo. Y a mí la verdad que me gusta más la economía, está más ligado al derecho, a la justicia, a ver cómo se nos toca llevar entre las personas y cómo debe ser la relación entre las personas y el Estado y las personas. Y toda esa parte para mí es importante y coincido que muchas veces cuando ves un debate de economía es un debate técnico, matemático y capaz, incluso me pasa que doy una charla y alguien me dice, bueno, bájalo a cosas más concretas y es un desafío para los economistas en hablar de una forma que el resto de las personas... Recién decías que ponías este ejemplo de los párrocos que se preguntaban allá en Salamanca sobre la riqueza y eso. Digo, ¿cómo empezó? ¿Qué te empezaste a preguntar y cuándo para hacer este camino que estás haciendo? Hubo varios momentos. Yo tuve, creo que un momento fue a los 17 años cuando uno se pregunta qué voy a hacer, qué voy a estudiar. Y a mí particularmente me marcó en el lugar donde vivo, que es acá en San Isidro, por qué hay tanta desigualdad. Me sorprendía, yo vivía en un barrio muy lindo, pero a las 10 cuadras había gente que vivía en una villa que la está pasando muy mal. Entonces eso me empezó a preguntar, fue mi primera inquietud y dije, bueno, ¿por qué hay economías que crecen y prosperan y otras que no? Y por eso quise estudiar economía. Y después el segundo punto donde me empezó a interesar más la política fue la crisis del 2001, que me acuerdo que obviamente todo el mundo se preocupaba, te angustiabas por la situación, pero a mí particularmente me pesaba. Y ahí tuve un momento que me acuerdo que me fui de viaje al sur, estaba con mis amigos, y mis amigos estaban en otra, yo estaba preocupado por esto, y a mí me gusta leer la Biblia, y me puse a leer el pasaje de Nehemías. Nehemías es una persona muy interesante para mí porque él ve un problema muy grande en su ciudad, él estaba en el exilio y primero se preocupa, se pone mal, después pasa a orar por el tema y después pasa a pedirle al rey actuar y va y actúa. Y me acuerdo que yo ahí estando solo en el sur hacía una oración y decía, bueno, Dios, obviamente esto me angustia, yo te pido por mi Argentina y también te pido que me utilices en lo que pueda servir para hacerla mejorar. Y eso también, creo que después yo seguí trabajando en el sector, en economía, pero siempre empecé a pensar qué puedo aportar yo para mejorar la situación donde vivo y ojalá que mi país también. Pero son de esos puntos donde uno empieza a decir, bueno, creo que por este lado quiero ir o hay algo donde puedo aportar. ¿Y qué tenés para aportar? ¿Qué sentís que es tu aporte, ese particular que Dios nos pone a cada uno, ¿no? Pero en este ámbito de la gestión, de la política, de la construcción de un mañana, ¿qué sentís que traes vos como novedad? Es una buena pregunta. Creo que una cosa que puedo aportar, o capaz también lo que estoy aportando hasta ahora, es yo quiero despertar al ciudadano común. Yo muchas veces veo que hay como grupitos minoritarios de políticos que dirigen el país y hacen, para mí, que tienen privilegios, que se quedan en el poder, utilizan el poder para quedarse en el poder, y veo una mayoría de gente que se trabaja, estudia, se esfuerza, y capaz ve la política como algo lejana. Y yo trato de vincular a esa gente, tratar de acercarla a la política, mostrarle que se puede hacer política de una manera distinta. Y en ese sentido, digamos, cuando yo arranqué en una casa sin ningún partido político, juntando amigos y conocidos y diciendo involucrémonos.
Desde que entré esto empecé en el 2008, en 2009 entré como concejal, empecé a sumar más gente y así hoy logramos tener 4 concejales, un montón. Hoy tuvimos en las últimas elecciones 800 voluntarios de fiscales, a nadie se le pagó. Tuvimos un montón de gente joven que empezó a participar, que le mostramos que pueden entrar sin ningún tipo de acomodo, sin personalismos, lo que tratamos de buscar es que realmente somos todos iguales ante la ley, aunque muy distintos en nuestras formas, en la diversidad, y tratar de, creo que mi lugar a tratar de hacer es lograr que esa gente se involucre, que nos trabajemos en red, con ideas que podemos coincidir o disentir, pero con buen trato, buenas formas, y buscando algo a mediano plazo. ¿Hasta qué punto se puede, dentro de un mismo espacio político, tener diferencias, digamos? Porque es posible y es sano, pero hay ciertas cosas, digamos, hay valores que no negociás o ideas que no negociás. Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que claramente hay un montón de ideas que no negocio y un montón de principios que no negocio. Vamos por los principios, claramente es más fácil marcarlos. Es decir, yo trabajo con gente honesta, que, digamos, y ese es un principio. Gente que no viene ni a robar, ni a tener agenda escondida, ni nada de eso. En cuanto a las ideas, yo estoy particularmente en un partido vecinal, que es lo que hace que nosotros acá sí podemos tener distintas ideas a nivel nacional, pero que no se bajan demasiado a nivel local. Yo, por ejemplo, tengo con unos concejales que entró en nuestro partido, tenemos una visión distinta de cuál tiene que ser el rol del Estado en el comercio exterior o la banca central, y a nivel local nos ponemos de acuerdo. Entonces, vos, gente que tiene una mirada más de centro-derecha, centro-izquierda, te sentás, podemos compartir. Ahora, hay ciertos principios que sí coincidimos, o ideas que ahí sí marcamos la diferencia, que capaz no podemos marcar, que nosotros creemos en las libertades individuales, en la división de poder. Entonces, todo lo que tenga que ver con el abuso del poder, en meterse con la libertad de expresión, meterse con las libertades individuales, ahí sí son ideas que no coincidimos, y ahí sí marcamos una diferencia bastante grande. Qué complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, con todo esto que se vive ahora en Europa, particularmente en Francia, donde, claro, cuando aumenta el miedo, también empiezan a estar en peligro los derechos individuales. Qué difícil ese equilibrio, ¿no? Sí, la verdad que mirás lo que está pasando en Francia y creo que no hay una respuesta única a esto, porque uno entiende. La verdad que yo vengo a estar ahí, fui una semana, pasé hace 2 semanas por Francia, y a mí una cosa que me sorprendió fue que cuando fui a la Torre Eiffel, abajo de la Torre Eiffel había soldados con ametralladoras abajo de la Torre Eiffel, y decís, wow, o sea, algo se veían venir, pero ahora después de esto es muy difícil, porque si no haces nada hay otro ataque y la gente va a estar... Leí una encuesta ayer, decía que creo que el 70% estaba dispuesto a entregar algunas libertades individuales. Acá, viste, como que en Francia, ¿no? Que claro, además Francia, una cultura totalmente... Es que con el miedo, y la verdad es que es una situación muy difícil, porque los terroristas no es que atacaron a un blanco militar o político, eran chicos en un bar tomando algo, en un recital. Entonces la situación es de mucha vulnerabilidad, decís, ¿qué pueden ir por los colegios? Y entiendo, creo que ante esta situación es entendible que la gente diga, bueno, es muy difícil negociar con terroristas, y peor es cuál es la mirada para dar. A veces uno a la distancia capaz critica alguna cuestión, o bueno, ¿qué hay que hacer con un régimen asesino como el ISIS? Uno dice, bueno, no hay que meterse en tierra extranjera, pero por otro lado tampoco puedes dejar que sigan matando cristianos o cualquier persona de cualquier lugar salvajemente. Entonces, son situaciones muy complejas. Sí, hay una frase que repite mucho, por lo menos que está citado en un documento de Francisco, donde él dice, habla de 4 principios que crean la paz social, pero uno de esos principios dice, la realidad es superior a la idea, dice, ¿no? Entonces, uno puede tener ideas, pero digo, lo primero en el orden de la acción es la prioridad siempre lleva a la realidad que la idea, ¿no? Y a veces, por eso digo, esto que te preguntaba Paco es interesante, porque uno tiene principios, pero después a veces la realidad te pone en jaque, ¿no? En muchas circunstancias, digo, en algo extremo, sí, como lo que el caso de París, pero después en las cosas, por ahí en cosas cotidianas. Es que claramente la realidad, o las ideas hay que bajarlas a un tiempo y un contexto determinado, ¿no? Porque uno puede decir, estos son mis ideas, y obviamente las ideas para mí las ideas son fundamentales para ver cómo resolvés los problemas o cómo encarás un montón de temas, pero es verdad que después hay una cuestión que hay que bajarlo al día a día y en el estado en que estás.
Cuando estaba Martín le preguntamos si creía que los rótulos que se le pusieron a las ideologías durante todo el siglo XX estaban desfasados hoy con el nuevo mundo o no. Digamos, ¿qué te parece de eso? Es una buena pregunta. Creo que yo no soy de los que creen que desaparecieron las ideologías. Yo creo que las ideologías siguen estando. Creo que obviamente una definición de lo que puede ser una izquierda, una derecha o centro se va modificando. Creo que obviamente no es lo mismo una izquierda en los 70 o una derecha en los 70 de lo que es en el 2015. Pero sí creo que por eso se va modificando, ¿no? Van cambiando el contexto y también justamente con lo que hablamos recién, no es lo mismo lo que llamás izquierda o derecha dependiendo del país o en el momento. Pero yo creo que sí, a mí me gusta cuando marcamos en cierta ideología, no como una ideología cerrada, definida, que ya determina todo, pero sí claramente cuando discutís particularmente política, estás discutiendo nosotros queremos un ideal y obviamente a veces hay una tensión esto entre igualdad y libertad. O cuál es el rol del Estado en un determinado momento, quiero más impuestos, menos impuestos, y creo que sigue estando vigente y creo que claramente en ese sentido sí es algo relativo. La izquierda está un poquito, es lo que está un poco más a la izquierda que la derecha, y la derecha es un poco lo que está más a la derecha que la izquierda. Se determinan entre sí. Se determinan entre sí claramente y lo vemos, pero yo sí creo que hay un marco de ideas y principios que se va bajando y también la vamos discutiendo. Lo que sí veo es que las personas somos complejas y puede ser que alguien que como uno considere más de centro-izquierda puede tener una idea que dice, wow, en esta posición parece más de centro-derecha, o al revés, y lugares seguramente podemos encontrar puntos de encuentro y también que no es algo, digamos, tan marcado, taxativo, que no podemos encontrar puntos de encuentro, sino hay un montón de lugares donde vamos a estar de acuerdo. ¿Lo ves medio como un avance a eso, digamos? Esto de que digas que hoy en día puede haber alguien de centro-derecha que tenga alguna idea que se pueda considerar más de centro-izquierda y viceversa, como un avance en la apertura mental de los políticos y de los actores políticos. Sí, creo que estamos, obviamente, no estamos en una época moderna, estamos en una época postmoderna, entonces ya todo es mucho más blando de lo que era antes, en el sentido, a veces también ahí se corre un riesgo de que uno pueda decir una cosa y cambiar a los 6 meses, pero sí es verdad que no es tan encasillada la gente, y hoy en día, como decíamos antes, en un montón de respuestas a temas concretos, locales, pueden ser municipales o provinciales, capaz la ideología no tiene tanto peso, ¿no? Porque uno dice, bueno, y acá en un consejo deliberante lo ves, que uno se puede poner de acuerdo con alguien que piensa capaz ideológicamente muy distinto y estar en oposición de alguien que capaz uno pensaría que está más cerca ideológicamente. Y entonces creo que claramente es un avance, aunque también veo que a veces hoy en día, no sé, estamos en una campaña nacional y lo vimos en el debate, que capaz nadie quería decir bien qué pensaba, no decía sus ideas. Entonces eso también es un riesgo, ¿no? De decir, bueno, queda una cosa muy blanda que no digo qué pienso, qué propongo. Y vamos ahora a cortar un rato. A veces... y me pasaba mucho viendo el debate que costaba ver el encuentro, o la diferencia, mejor dicho, entre las ideas y lo personal, ¿no? Qué fácil es a veces en medio del debatir ideas o poner puntos de vista diferentes, caer en lo personal, ¿no? Cómo esa violencia de a veces entrar en un terreno totalmente indebido, ¿no? Es como... ¿Cómo vivís eso vos en concreto en lo que te toca? Vivís en un ambiente político y es tu actividad cotidiana. ¿Eso sentís que personalmente se resienten vínculos? Creo que hay dos cosas. Uno, cuando está en un debate político, tiene que entender que capaz no está en un debate académico. A mí unas cosas que me costó al principio entrar al Consejo Deliberante y uno arma un discurso concediendo mucho más, porque uno en un debate académico, en una charla con un amigo para tener posiciones distintas, dices, sí, en eso tenés razón, pero mirá esto, y siempre tratás de buscar la forma, digamos, entender al otro, y te das cuenta que cuando vas al debate político muchas veces no es un debate académico, es tratar de ganar la pelea. Es más, como, y me acuerdo las primeras veces que iba al Consejo Deliberante, claro, uno le concedía mucho más puntos, pensaba que el otro estaba con una capaz mayor honestidad intelectual, y el otro capaz solo quería demostrar que tenía razón. Y entonces uno tiene que también aprende, me ha pasado que uno tiene que tratar de no tomarse personal las críticas ni nada de eso. Entonces creo que hay que diferenciar. Y sí pasa que cuando uno elige un candidato pasan las dos cosas, se mezclan lo personal y lo ideológico.
La gente no vota solo ideas, sino vota una persona, el carácter, cómo reacciona, el tono, un montón de otras cosas. Entonces, claramente es mucho más personal y uno tiene que aprender eso. Cuando uno es político no está haciendo un debate intelectual, está presentándose para resolver problemas o tratar de compartir cierta visión de gobierno. Entonces es ideas y también es como uno es. Entonces, como alguien me dijo cuando empecé en esto, dice, si no te gusta el calor, salí de la cocina, ¿no? En política es exponerte, saber que te van a cuestionar, criticar y aprender a no tomarse personal y también lo aprendí. Entonces cuando alguien te critica lo tomas como decir, bueno, es parte, incluso es algo positivo, decís, a alguien estoy molestando con lo que estoy diciendo. ¿Y qué perdiste? ¿Qué te quitó, digamos, este tiempo de trabajar así políticamente? No sé, yo nunca lo tomo como algo perdido, creo que justo... Tuviste que invertir. No, si tuve que invertir, alguien te puede decir, uy, yo veo, capaz dejé mucho de mi fin de semana, mi tiempo libre, un montón de actividades que hacía, las dejé de hacer. Bueno, capaz dejé de tener mayores ingresos que podría haber tenido en otro trabajo. Uno, digamos, trata de vivir más austeramente. Pero la verdad que yo disfruto mucho la política. Es más, ayer estaba hablando con mi mujer, fuimos a comer y me decía, vos cuando estabas en campaña volvías a las 11 de la noche y se te iluminaba la cara, me contabas las cosas que habías hecho en el día, la cantidad de gente que hablás. Y la verdad que uno cuando hace lo que le gusta, me encantaba ir a dar un debate en un colegio, ir a hablar con la gente en la estación de tren, hablar con gente, presentar propuestas, lo disfruta. Entonces uno dice, bueno, capaz dejé un montón de cosas, pero aprendo, me encuentro un montón de gente. Y en lo personal, creo que lo tomo como para mí es una gran bendición poder dedicarse a una cosa que me gusta y creo que trato de hacer bien. El Papa Francisco, que habla muchas veces, muchas veces lo ha dicho referente a los curas, a los obispos, dice, bueno, que le gusta esta imagen de pastores con olor a oveja, es decir, que olor a oveja significa estar en medio de la gente, estar en medio de lo que le corresponde. A veces uno tiene la sensación que faltan políticos con olor a gente, digamos, ¿no? Con más contacto. Y eso por ahí en vos se ve a través de las redes, uno tiene contacto, se ve que tenés esa inquietud. ¿Es algo nuevo en la política? ¿Es algo de siempre en la política? ¿Es algo que se perdió? Esto de querer estar en medio de la gente. ¿Cómo lo ves en tu experiencia? Sí, no sé, creo que uno a veces, yo creo que muchos de los políticos están mucho tiempo con la gente, incluso lo que no nos gusta, los que piensan distinto. La verdad que a veces hay una idea de que el político no trabaja, yo veo incluso la gente que creo que con los cuales no coincido, trabaja mucho, a veces está mucho en contacto con gente. Entonces no me gusta criticar al otro, yo sí lo tomo como un desafío, y acá pasa un poco lo que hablamos antes, uno tiene que tener la parte intelectual de pensar las ideas que quiere, pero después es entender cómo lo ve el ciudadano común que está alejado de la política, escuchar y ver. Y a mí particularmente creo que lo que más me gusta de la política es estar con gente, que incluso gente muy diversa, podés estar un día con gente ancianos, otro día con chicos jóvenes, otro día con gente de un barrio muy humilde, otro día con un empresario, y en tratar de entender cómo piensan y aprender y ver qué es lo que está pasando y tratar de conectarse y pasar estas ideas, capaz uno que tiene más intelectuales, cómo se pueden aplicar en el día a día. Interesante, cuando vos decís aprender, es aprender no solo a comunicar lo que tenés, sino también, supongo, aprender cosas que por ahí no tenías desde la realidad de la gente, ¿no? Es decir, es un aprendizaje mutuo, digo, ¿no? Es decir, no solo aprender a cómo decirles y cómo traducir en idioma lo que yo pienso, sino también entender qué es lo que les pasa desde adentro. Esto, vos seguramente tuviste y tenés en este tiempo mucho contacto con realidades muy distintas. ¿Qué es lo que más te enriquece de eso, ese aprendizaje? Hay varias cosas. Yo realmente creo en el conocimiento disperso y esto, yo soy economista, pero no soy experto ni en salud, ni sé lo que está pasando en una plaza en Boulogne, o sé cuál es el problema de tránsito que tiene un comerciante en tal lugar, y creo que realmente hay conocimientos muy distintos, unas miradas distintas, y entonces aprendés de eso, de lo que está pasando en lo cotidiano. Una cosa que me sorprende es, generalmente, una cosa que a mí me gusta particularmente de la campaña es la gente tiene buena predisposición, incluso cuando le tocas el timbre a alguien que tiene una mirada distinta. Yo soy muy crítico del gobierno nacional, le toca el timbre a una persona y dice, ¿sabes qué? Yo milito en la cámpora, pero te respeto a vos porque estás trabajando, te decían. O le tocas a alguien que piensa distinto, dice, no, ¿sabes qué? Yo banco a full al intendente y vos sé que sos crítico, pero
Pero bueno, y la gente en el mano a mano en general es muy respetuosa. Yo en todos los lugares donde voy repartí mi celular a más de 50.000 personas y hay siempre alguno que te llama en un horario medio raro, pero la gente en general es respetuosa. Entonces creo que eso es una cosa, que la gente a veces, capaz uno tiene un cierto prejuicio de decir, uy, si estás tanto en contacto con la gente y la mayoría de la gente te trata bien, tiene buenas ideas, es respetuosa, te trata de entender y eso es algo muy positivo. Yendo quizá a otro plano, digo, vos sos un tipo religioso. ¿Qué tan importante es la religión de cada uno en la hora de la política? Vamos, a la hora de moverse en política y a la hora de votar y de definirse por una idea. Creo que lo que uno como persona tiene que ver con nuestra creencia, con nuestra filosofía de vida y obviamente te afecta en todos los aspectos de tu vida, sea como político, sea como empresario. Es una buena pregunta, porque uno piensa, a veces la gente dice, el problema con los políticos que tenemos es que tenemos malos políticos, ¿no? Y yo coincido que pueden pasar dos cosas. Creo que esto es un sistema institucional que premia al que hace las cosas mal y los que no hacen las cosas bien pueden llegar arriba. Entonces yo creo que hay una parte institucional de un buen funcionamiento de la justicia que premia al que hace las cosas bien y castiga al que hace las cosas mal. Y eso hace que algunos dicen que el problema con Argentina son los argentinos, y yo creo que no, que el argentino no es peor que el sueco, el suizo. La diferencia es que tenés un sistema de justicia que funciona mejor. Pero al mismo tiempo creo que también uno debe ponerse ciertos límites morales que te ayudan, ¿no? Yo creo que como un montón de cosas que uno hace va abriendo el umbral de tolerancia. Entonces uno al principio dice, no, está mal hacer todo, un montón de cosas, y ahí uno empieza a abrir una puerta y dice, bueno, esto hay que entenderlo por las circunstancias, bueno, pero esto no está tan mal, y va aceptando pequeñas cosas. Entonces está bueno ponerte un límite y no entrar en ciertas grises. Te propongo que mires así al horizonte lejano y me digas, no sé, algunos rasgos de la sociedad que soñás, aunque sea un poco, aunque esté un poco lejana, ¿no? ¿Cómo es la sociedad que soñás? Algunos rasgos, aunque sea, ¿no? De este país, de este mundo, de esta región. A mí una palabra que me encanta es la libertad. Yo me imagino una sociedad libre. Libre quiere decir es que uno pueda arrancar y tratar de perseguir sus sueños, que no tenga restricciones ni políticas ni ningún otro tipo que te vayan frenando. Entonces, a mí me gustaría realmente que la posibilidad de desarrollarte no dependa ni del contacto ni del privilegio, sino de la capacidad, del esfuerzo. Y en ese sentido, yo una sociedad que me imagino, para mí es fundamental recuperar la seguridad que en el sentido de que no te puedan sacar lo que es tuyo, que no haya violencia, y creo que es fundamental para mejorar la convivencia entre nosotros. Creo que hay que mejorar mucho el respeto a los que piensan distintos, que son distintos. Cuando miro la sociedad que quiero, yo me imagino, realmente a veces veo en otros países y veo la importancia que tienen desde los espacios públicos, los espacios recreativos. Creo que hay un montón de cosas para mejorar la convivencia en el día a día que me imagino para el país que quiero. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, cuando al rey Salomón Dios le dio el pueblo de Israel para gobernarlo, le dijo, pedí lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría. Qué bueno si también todos tomamos conciencia, especialmente el que se dedica a la política, desde legislar, desde gestionar, que en definitiva, en último término, también nosotros podemos preguntarnos, ¿no? Como dice Benedicto XVI, ¿qué sucedería si hoy se nos concediese formular una petición? ¿Qué pediríamos? Quizás en último término, decía Benedicto XVI, no podríamos desear otra cosa que un corazón dócil, la capacidad de distinguir el bien del mal y así establecer un verdadero derecho de servir a la justicia y a la paz. Este es nuestro deseo, andar por caminos de justicia y paz en un mundo cada día mejor, a través del trabajo de nuestras manos y de nuestra inteligencia.